Buenas, bienvenidos a este segundo vídeo de la serie de vídeos sobre las transformaciones en el campo complejo. En este vídeo vamos a ver el primer ejemplo. Y el ejemplo es el de la función exponencial. Bueno, como sabéis, la función exponencial, si tiene este aspecto, omega igual a f de z, en término general, sería e elevado a la z. De forma que, bueno, pues recordar que la idea de las transformaciones, como hemos visto en el vídeo anterior, es que partimos de un plano Z, donde tenemos una serie de números complejos, y esos números complejos se transforman mediante esta función omega igual a f de z en otros numeritos complejos, que llamamos en general pues omega o w, bueno, pues tendremos una serie de recintos que se transformarán por esta misma aplicación pues, en otra serie de recintos que tenemos que determinar. Bien, pues en este caso la función concreta que tenemos es esta, como digo, la función exponencial, y el recinto que tenemos que transformar bajo esa función pues es este que voy a dar a continuación. Es un triángulo, entonces en el plano Z sería este triángulo que estoy pintando aquí. Es un triángulo que tiene un vértice A que está en el punto x igual a 1, tiene un vértice B que está en el punto jpi y tiene un vértice C que está en el 0, 0, en el origen. Entonces, en estos casos, pues lo conveniente es ir transformando cada uno de la frontera, de las rectas o curvas que conforman la frontera del recinto, y viendo la figura final cuál es. Entonces tenemos a llamar a esta recta que va de CA, la vamos a llamar C1, a esta que va entre C y B la vamos a llamar C2, y esta que va entre A y B o entre B y A la vamos a llamar C3, y vamos a ir transformando pues, cada una de esas Cs y ver en qué C' del plano W se transforma. Bueno, pues recordar que lo primero que había que hacer, o lo que había que hacer básicamente, era tener un sistema de ecuaciones compuesto por las dos ecuaciones de la transformación y otro sistema de ecuaciones que lo que hacía era capturar la ecuación del recinto, phi de x igual a 0. En este caso, esto de aquí no es una única ecuación, sino que, como hemos visto, pues se compone de tres recintos, C1, C2 y C3, con lo cual habrá que resolver este sistema, y con resolver acordaros que la idea era eliminar de este sistema de ecuaciones, eliminar lo que eran las variables x, y entonces quedarnos con otra ecuación psi de u y v igual a 0, pues que básicamente serán las transformaciones de los recintos C1 en C1', C2 en C2' y C3 en C3'. Entonces, lo primero de todo, vamos a determinar cuáles son las ecuaciones de la transformación. Bien, la transformación que tenemos es w igual a e elevado a la z, la función exponencial, y recordar que el plano al que llegábamos, la x, la parte real, perdonad, la llamábamos u, y la parte imaginaria la llamábamos v, en el plano w, con lo cual lo único que hacemos es sustituimos las coordenadas cartesianas, la expresión cartesiana, digamos, del complejo W y la expresión cartesiana del complejo Z, bueno, pues con esa nomenclatura. Entonces, W sería U más JV, es el complejo al que yo llego, y llego a través de la función exponencial, que es elevado a la Z, donde Z es X más JI. Recordar que lo que estoy buscando aquí son las ecuaciones de la transformación, que serán dos ecuaciones. Bien, separando esta exponencial en dos, esto sería elevado a la x por elevado a la ji, y pasando elevado a ji a forma binómica por la fórmula de Euler, esto sería elevado a la x coseno de i más j seno de i. De forma que si ahora identificamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria de estas dos expresiones de aquí, pues tenemos las ecuaciones de la transformación, que serían u parte real, sería e elevado a la x coseno de i,
Y v, la parte imaginaria, sería elevado a la x por el seno de y. Bien, estas serían las ecuaciones de la transformación, que, bueno, pues como dijimos, son unas funciones u de xy igual a 0 y v de x igual a 0, que junto con las distintas curvas C1, C2 y C3, pues me permitirían, como digo aquí, eliminar xy y obtener unas nuevas curvas phi de uv igual a 0. Bien, os comenté que el arte de las transformaciones reside en cómo expresar estas ecuaciones de la transformación. En este caso, como habéis podido ver, lo que hemos partido es del plano Z expresado en forma cartesiana o binómica y hemos llegado al plano W expresado también en forma cartesiana o binómica, y estas son las ecuaciones que nos han salido. U y V, parte real, parte imaginaria en el nuevo plano, x y parte real, parte imaginaria en el plano antiguo. Pues bien, realizar este ejercicio de esta forma, con esta aproximación de coordenadas cartesianas, y por tanto partiendo de estas ecuaciones de la transformación, es complicado. No digo que sea imposible, pero es ciertamente complicado. Y entonces la experiencia, y esto ya pues lo podemos incluir en nuestro equipaje de conocimiento, en este caso de las exponenciales, es mejor hacerlo de otra forma. ¿Y cuál sería una mejor aproximación? Pues sería seguir partiendo del plano Z con las expresiones basado en parte real, parte imaginario, pero en el plano W, donde inicialmente habíamos elegido aquí una aproximación también cartesiana, UV, no hacerlo en esa expresión, sino expresar el complejo al que llegamos como módulo exponencial, o sea, como su módulo argumento. Veréis que en este caso se simplifican muchísimo las ecuaciones de la transformación, puesto que en este caso, repitiendo lo que hemos hecho aquí arriba, que sería a partir de esta expresión, pero ahora omega ya no es u más jv, sino rho por elevado a j teta, donde mis variables serían rho y teta, ya no u, v, sería igual a, eso sí, lo mantenemos, elevado a x más ji. Fijaros que ahora, si hago como antes, esto sería elevado a la x por elevado a la ji. Y entonces, si identificamos términos, tenemos que el módulo correspondería a elevado a la x y el argumento correspondería directamente a la y. Con lo cual, las ecuaciones de la transformación en esta aproximación, que serían absolutamente equivalentes a las del caso anterior, en este caso es muy sencillo. Sería rho es igual a elevado a la x y teta es igual a y. Está claro que esto es mucho mejor, mucho más sencillo, más operativo, como podréis ver, para encontrar las transformaciones C1 y C2 y C3, que no la ecuación de arriba. Lo que nos dice es que dado el complejo Zx más Ji, se transforma en un complejo que tiene de módulo elevado a la x y de fase el valor de la y. Y veréis con eso cómo es mucho más sencillo hacer las transformaciones correspondientes. Bien, pues vamos con ello, vamos recinto a recinto o frontera a frontera, y partimos, por ejemplo, de la frontera C1, que acordaros era el punto, la recta o la semirrecta o el segmento que une los puntos C y A. Bien, lo que hay que hacer, como digo, es partir de las ecuaciones de la transformación y unirlas a las ecuaciones de la transformación, mi recinto phi de xy igual a 0. Y de ahí, bueno, pues eliminar lo que sería x e y expresarlo en función de rho y teta. Bien, ¿cuáles serían las ecuaciones de la transformación? Bueno, pues son estas que tenemos aquí, no las vuelvo a escribir. Lo que me faltaría sería escribir esta ecuación de aquí. ¿Esa ecuación cuál es? Bueno, pues es la ecuación del segmento que va entre A y C, que en este caso se escribiría como y igual a 0, y el valor de x varía entre el segmento C, entre el punto 0 y el punto 1. ¿Vale? Esta sería la ecuación, esa que llamábamos phi de x igual a 0, expresada en nuestro caso concreto. Bien, entonces, de estas tres ecuaciones, las dos de la ecuación de la transformación más esto de aquí, esta ecuación igual a 0 con la x entre 0 y 1, lo que hacemos es eliminamos la variable x y la variable y obtenemos la variable C1'.
Bien, en este caso es cuasi trivial. ¿Por qué? Porque fijaros, como teta, el valor de teta es igual al valor de i, y aquí tenemos que i vale 0, pues de aquí concluimos que el valor de teta es igual a 0 en la nueva curva. ¿Y el valor de ρ cuánto tiene que ser? Bueno, pues el valor de ρ, fijaros que ρ es elevado a la x, y x varía entre 0 y 1, con una solución exponencial. O sea, tenemos aquí, si tenemos, por ejemplo, la ecuación elevado a la ρ, si pintamos e elevado a la x, perdón, en función de x, esto sería lo que es ρ. Entonces veremos que cuando x vale 0, esto es elevado a 0, que es 1, y cuando x vale 1, esto vale e. Y es siempre monótona creciente. Con lo cual, el valor de ρ será un valor de ρ que pertenecerá, cuando x varía entre 0 y 1, también al intervalo cerrado que que va de 1 hasta e. ¿Vale? Yo me movería desde 1, voy subiendo hasta el valor de. Este sería el recinto transformado. Bien, a continuación lo pintamos para ir haciéndonos una idea de las transformaciones que vamos obteniendo. Entonces, en el plano W, que recordáis que tenía parte real U y parte imaginaria 1, pues voy a pintar ese recinto C' igual a 0. Teta, acordaros que es el argumento de los complejos en el plano W, y me dice argumento siempre 0, con lo cual argumento siempre 0 significa que yo voy a estar en esta parte del eje U, que es la parte, digamos, del plano que tiene de argumento igual a 0, el eje U. Y luego me dice que en ese eje pues tienes un valor de ρ, o sea, una distancia al origen, un módulo entre 1 y e. O sea, yo partiría de 1, ρ igual a 1 sería la distancia entre 0 y 1, digamos entre 0 y 1, y de ahí pues me muevo hasta e. Y digamos que es este segmento de aquí, este segmento que está sobre el eje U, el que sería el transformado del segmento C1. Muy bien, pues vamos al siguiente segmento, y vamos así con todos. Vamos al segmento C2 y repetimos exactamente lo mismo. Del segmento C2 sacamos las ecuaciones de la transformación, que serían las mismas que antes, y en este caso la curva phi de xi igual a 0, que es la curva C2. En nuestro caso, venimos aquí arriba y vemos, fijaros, la curva C2 sería esta curva que hay aquí, o en este caso es un segmento, el segmento BC, que va entre 0 y jpi. Por lo tanto, las ecuaciones, en este caso, o la ecuación de ese segmento sería x, en este caso sería x igual a 0, y el valor de i estaría contenido en el segmento entre 0 y pi. ¿Vale? Esta sería la ecuación phi de xi igual a 0. De estas tres ecuaciones, vuelvo a hacer lo mismo, elimino la variable xi para tratar de encontrar una ecuación en función, en este caso, de teta y ρ, o de ρ y teta. Y bueno, pues vuelve a ser muy sencillito, simplemente fijándonos, ¿no? Como las ecuaciones de la transformación dicen que ρ es elevado a la x, y x en mi caso vale siempre 0, pues lo que tendré en este caso es que ρ siempre vale 1, porque siempre es elevado a 0, que es 1, y en este caso, pues teta, como es igual a i, pues teta tendrá exactamente la misma variación que i, variaría entre 0 y pi. Esta sería la ecuación del recinto C2 transformado. Bien, vamos a pintarlo. Tendríamos aquí el plano W, parte real, parte imaginaria, y dice, mira, ρ es igual a 1. ¿Cuál sería la curva ρ igual a 1 sin una restricción de teta? Pues ρ igual a 1 son todos los números complejos que tienen módulo la unidad, que serían todos los números complejos que se encuentran sobre el círculo unitario centrado en el origen. Pero aquí me dicen que teta varía entre 0 y pi. Teta igual a 0 se correspondería con este número complejo, y teta igual a pi se correspondería con este número complejo. Con lo cual, si yo quiero barrer todos los números complejos entre 0 y pi, pues me corresponderían todos estos valores. Entonces tendría pues aquí, por ejemplo, este valor de aquí, que se correspondería
Pues con un determinado ángulo θ entre 0 y pi. Este punto se correspondería con el valor θ igual a 0 del extremo del segmento y este punto se correspondería con el valor θ igual a pi del extremo del segmento. Y por lo tanto es este arco de circunferencia el que correspondería al recinto transformado C2, que lo llamamos C2'. Bien, pues ya hemos acabado casi, vamos ahora al recinto C3. El recinto C3, que es este que hay entre los puntos A y B, donde A es el punto 1 más J0 y el punto B sería el punto 0 más Jpi, pues vamos a transformarlo. Bien, recinto C3 o segmento C3, volvemos a hacer lo mismo, tenemos unas determinadas ecuaciones de la transformación que son siempre las mismas y en este caso tenemos la siguiente condición. Fijaros, tenemos una recta que va de A y B, con lo cual esta recta tendrá una determinada ecuación que, bueno, pues tenemos dos puntos, con lo cual es muy sencillito calcularlo. Esto tiene la ecuación pi por x más i igual a pi. Esta es la ecuación de la recta que va entre A y B, pi por x más igual a pi, y la podéis evidentemente sacar pues muy sencillamente con esos dos puntos que tenemos, con lo cual tenemos que esa sería la curva pi phi de x igual a 0, pi por x más y digo igual a pi. Y la restricción que tenemos es que la coordenada y, para restringirlo al segmento de recta, pues la coordenada y pues, varía entre 0 y pi. ¿De acuerdo? O sea, aquí fijaros que la coordenada y de los puntos de esta recta, la coordenada y, que sería la altura que tenemos aquí, pues varía en el punto A, empezaría en 0, iría creciendo hasta el punto B, donde la altura, la I, digamos, la altura que tenemos aquí, que sería I, se corresponde con pi, ¿vale? Con lo cual I estaría entre 0 y pi. Bien, bueno, como siempre, de estas tres ecuaciones eliminamos las variables x, y tratamos de encontrar una función que relacione θ y phi, en la fase, perdón, θ y ρ, la fase y el ángulo de los complejos de llegada. Bien, pues en este caso pues también es muy sencillito. Fijaros, C3', ¿qué ecuación tendría? Pues sería, mira, en principio lo único que habría que hacer es coger y enchufar donde pone x, poner el valor de la x de mis ecuaciones de transformación, que sería, fijaros, x sería el logaritmo neperiano de ρ, y donde pone y, poner el valor de y, que sería directamente θ. Con lo cual, pi por x más y sería pi por el logaritmo neperiano de ρ, puesto que x es el neperiano de ρ según las condiciones de las ecuaciones de transformación, más y, que sería θ. Esta sería la ecuación, y la pongo entre comillas, veréis ahora por qué, de mi transformación. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque lo que hay que usar todavía es esta segunda condición, y es que el valor de y varía entre 0 y pi. ¿De acuerdo? Y eso nos va a decir de esa curva así aparentemente extraña, pues entre qué punto y qué punto tenemos que ir. Fijaros, tenemos que ρ sería 1 menos θ partido por pi. Fijaros por qué. O sea, tenemos que ρ es igual a la x, ¿vale? Y si despejamos de aquí x sería pi menos i partido por pi, que sería 1 menos i partido por pi. ¿Lo veis? Pero ¿qué ocurre? Que como i es igual a x, a θ por la otra transformación, de aquí yo sacaría que ρ es igual a 1 a la exponencial, sería e elevado a la x, ¿no? Que sería e elevado a la x, y el x hemos dicho que es 1 menos i partido por pi, sería 1 menos θ partido por pi. ¿Lo veis? O sea, aquí despejamos x, ρ es x, y por tanto tendríamos que ρ es 1 menos elevado a 1 menos θ partido por pi. Entonces ahora fijaros, θ, acordaros que entre qué y qué tiene que variar. θ, que es igual a i, tiene que variar entre 0 y pi.
porque como teta es igual a i, y i valía entre 0 y pi, pues teta varía entre 0 y pi. Con lo cual, mi variación de r en función de teta con teta entre 0 y pi me la va a dar esta ecuación de ρ elevado a 1 menos teta partido por pi. Por ejemplo, si cogemos un punto intermedio, por ejemplo, cogemos teta igual a pi medios, ¿cuál sería el valor de ρ que yo tendría en teta igual a pi medios? Pues el valor de ρ que tendría para ese teta igual a pi medios sería elevado a 1 menos pi medios partido por pi, ¿vale? Que sería elevado a sería pi se van, 1 menos 1 medio, sería elevado a 1 medio, que sería raíz de e. O sea, por ejemplo, esta ecuación de ρ en función de teta, cuando teta vale pi medios, vale raíz de e. Bien, pues ya podemos pintar el recinto. No sé muy bien qué aspecto tendrá, pero podemos tener una cierta idea qué es lo que vamos a poner aquí. Tenemos, como siempre, el plano W. Y fijaros, yo parto de un punto que sería el correspondiente a teta igual a 0. Bien, para teta igual a 0, tendría ρ, ¿cuánto vale? Elevado a teta igual a 0 sería elevado a a 1, que sería e. Con lo cual, para teta igual a 0, yo partiría de este punto e. ¿De acuerdo? Y para el teta final, para teta igual a pi, pues yo tendría 1 menos pi partido por pi, que sería 1, 1 menos 1, 0, con lo cual he elevado a 0, que sería un valor de 1. Pero el ángulo hemos dicho que es pi, con lo cual yo me vendría por aquí para un ángulo de pi y yo tendría el valor de 1. Como es 2,71, pues el valor de 1 lo podemos poner por aquí. O sea, ρ igual a 1 con teta igual a pi sería este valor de aquí. Este sería el valor de ρ igual a 1 con teta igual a pi. Este sería el valor de ρ igual a e, que correspondería al valor de teta igual a 0. Luego yo partiría del teta igual a 0 aquí y tengo que llegar aquí. ¿Y qué ocurre entre medias? Pues, por ejemplo, entre medias para teta igual a pi medios, que sería un valor justamente sobre este eje, pues he resuelto que ρ vale raíz de e. Y raíz de e pues sería pues un 1 y pico. ¿Vale? Con lo cual, pues lo podemos poner pues por aquí, por ejemplo, raíz de. Y entre un punto y el otro, pues yo no sé lo que va a pasar, pero va a ser una función continua. Con lo cual, bueno, pues esto va a hacer una especie como de curva que tiene su nombre en matemáticas y que yo ahora mismo no me acuerdo, pero lo que va a hacer es describir digamos, este segmento de aquí. Partiendo de teta igual a 0, este sería el valor de ρ cuando teta es igual a pi medios, y este sería el valor de ρ igual a 1, que llegaríamos al punto menos 1, digamos, cuando teta igual a pi. Y la ecuación de esta recta que relaciona, por ejemplo, escrita como en el plano, digamos, transformado, sería esta de aquí. Esto sería la ecuación, sería pi logaritmo neperiano de ρ más teta igual a pi, que como digo es una ecuación pues, que no me dice nada, y por lo que no me dice nada, pues la he hecho sacando estos puntos, ¿no? Lo que sí que se ve es que el radio, el valor de ρ, que sería la longitud de estos segmentos que van teniendo los distintos valores de los puntos transformados, estos que sería, repito, los valores de ρ, varían exponencialmente con teta, ¿vale? Lo vemos aquí, varían de la forma ρ es igual a 1 exponencial de 1 menos teta partido por pi. Luego, entonces, la variación de ρ con respecto de teta es del tipo exponencial, o sea, inicialmente es así de grande y van reduciéndose hasta ese valor de 1 de una forma exponencial y conforme a esta ecuación de aquí. Bien, pues ya hemos acabado. Lo que hay que hacer con estos ejercicios al final es poner todos los recintos pintados uno al lado del otro y pintar, digamos, la figura final que obtenemos. Entonces pintamos el plano W y lo que hacemos es pintamos primero el segmento que hemos transformado en verde. Entonces hemos dicho que es el segmento que va entre 1 y E. ¿Vale? Tendríamos este segmento de aquí. Luego tenemos el siguiente segmento que hemos transformado, que es el rojo, que se transformaba en un arco de circunferencia, que iba desde el 1 hasta el menos 1. Este sería el siguiente segmento. Y por último, el segmento blanco, que iba desde E hasta 1 partido por E, con esa variación exponencial, con lo cual
tendríamos por aquí, pues a ver si más o menos me sale, tendríamos una ecuación que haría una cosa así. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, esa es la transformación del segmento C3, esta de aquí es la transformación del segmento C1 y esta rojita de aquí sería la transformación del segmento C2. Y los puntos, pues los veis aquí. Esto sería 1, esto sería E. Este punto de aquí, lo hemos calculado, era raíz cuadrada de E. Y si queréis, este puntito de aquí también lo hemos calculado y es igual a 1. Bueno, los puntos correspondientes del diagrama original, pues eran este punto, el punto A, se corresponde con este transformado, este sería, digamos, el A', el punto B se correspondería con este, que sería el punto B', y este punto de aquí sería el punto C'. Pues muy bien, con esto hemos acabado este primer ejercicio de transformaciones utilizando la función exponencial. Espero que os haya quedado claro cómo se realizan y en vídeos sucesivos veremos más ejemplos de otras transformaciones del campo complejo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.